Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Amados hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre esté en el corazón de la iglesia, abundando cada día más. Cuando nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, nos acercamos a su palabra, siempre debemos acercarnos con un fin y con un propósito bien definido. Y Dios, cuando dejó su palabra, también la dejó con un propósito y con un fin bien definido. Es necesario, pues, que como parte del cuerpo de Cristo, nosotros podamos percibir aquellas cosas que Dios quiere lograr a través de la predicación de la palabra. Es necesario que nosotros podamos percibir, aprender y practicar aquello que Dios nos quiere enseñar a través de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a acercarnos a un texto de las Escrituras, a una epístola que escribió nuestro hermano Pablo por dirección del Espíritu Santo a una iglesia naciente, a una iglesia floreciente, que era la iglesia en Tesalónica. Con la iglesia en Tesalónica sucedieron aspectos muy particulares que van a enseñarnos a cada uno de nosotros y nos van a ayudar en nuestro proceso, en este peregrinar y en este caminar hacia la ciudad celestial. José Martínez tiene un libro muy importante que se llama Hermenéutica Bíblica. La hermenéutica es la ciencia que nos muestra las normas de interpretación de los textos. Y la Biblia, aunque es la palabra inspirada de Dios, también es un texto y tenemos que conocer la manera en cómo acercarnos a ella y cómo interpretar el texto. En este libro, José Martínez muestra al menos mínimo 4 aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de interpretar los textos de la Biblia. Uno de ellos nos habla acerca de su fondo histórico. Otro nos habla acerca del contexto del libro y del contexto del capítulo que se va a interpretar. Otro nos habla acerca del análisis gramatical de las palabras, los verbos más importantes de cada oración. Y también, por último, nos dice una parte que se llama la actualización del texto, que lo que significa no es nada más que la aplicación de ese texto a la vida del cristiano. Estos 4 aspectos son muy importantes y cuando los tenemos en cuenta y nos acercamos al texto de la Biblia, podemos percibir de alguna manera, teniendo en cuenta estas cosas, lo rico que es la palabra de Dios y cómo ella nos puede beneficiar y nos puede ayudar a cada uno de nosotros como cristianos. Hablando entonces de estos 4 aspectos, podríamos decir muy rápidamente, porque en estas reuniones de pronto no nos podemos explayar mucho en aspectos como el fondo histórico, pero podríamos decir nosotros acerca de la ciudad de Tesalónica, que era una ciudad muy importante en los tiempos del apóstol Pablo. Grecia estaba dividido en 2 regiones, que era la región de Acaya, la región de Macedonia, y Tesalónica era la capital, una de las capitales de la ciudad, de la región de Macedonia. Esta ciudad era una de las ciudades grandes del tiempo de los apóstoles. Era una ciudad que tenía mínimo 200,000 habitantes, y en los tiempos del Nuevo Testamento era una ciudad bastante considerable. Era una ciudad muy cerca a la ciudad de Berea. Por eso cuando vemos los viajes apostólicos, vemos que después de pasar por ahí, pasaron por Berea. Quedaba 64 kilómetros de Berea y quedaba 160 kilómetros de Filipos, que fue la primera ciudad en Europa donde se pudo establecer un candelero bíblico. Quiero que leamos el capítulo 1, hermanos, para que luego podamos ver su contexto. Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1 para que nosotros podamos primero leer el primer capítulo y luego pasemos a mirar un contexto general de esta epístola. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leerlo de corrido hasta el verso 10, pero en estas 2 reuniones, Dios mediante, vamos a enfocarnos solamente en el verso 1 hasta el verso 3, porque queremos traer 3 aspectos muy importantes, muy necesarios
para la iglesia de nuestros tiempos y para la iglesia de todos los tiempos. Las escrituras también se dejaron con el fin de que las iglesias en todos los tiempos y edades pudieran tener un modelo de acercamiento a través del Espíritu Santo para tener un proceder, para tener una manera de vivir, una manera de ser, una manera de moverse en cada tiempo y en cada lugar donde Dios ha sembrado y ha plantado una iglesia. Vamos a leer entonces de corrido del versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a entender primero, antes de considerar algunos textos de este capítulo que acabamos de leer, esta perícopa, vamos a mirar primero el contexto histórico de por qué Pablo llega a esta ciudad. Bueno, primeramente había un mandamiento de parte del Señor a los apóstoles. ¿Y cuál era? Id y predicad el evangelio. Y generalmente a las ciudades donde ellos llegaban, los judíos, que los primeros apóstoles eran judíos, lo primero que hacían cuando llegaban a una ciudad era buscar una sinagoga. Inmediatamente los apóstoles establecían donde había una sinagoga y se iban a predicar el evangelio en esa sinagoga, partiendo desde la ley de Moisés. Generalmente esto lo hacían porque el mandamiento de Jesucristo, ¿cuál fue? Id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Pero hermanos, mire la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo en el corazón del apóstol Pablo. Generalmente cuando se iba a las sinagogas a predicar el evangelio, en las sinagogas había un ambiente que iba a ayudar mucho a las iglesias nacientes. ¿Sabe cuál era el ambiente? Que generalmente los judíos o los gentiles temerosos de Dios que asistían a la sinagoga conocían la Biblia. En este caso, cuando me estoy refiriendo a la Biblia, me estoy refiriendo a la ley, que es lo que se tenía en ese momento. Entonces, ellos conocían, cuando Pablo predicaba en la sinagoga, muchas personas se convertían a Jesucristo. Y eso era favorable para la iglesia naciente en aquella ciudad, cualquiera que fuese la ciudad, porque iban a tener personas que ya conocían la ley, que ya conocían la palabra de Dios. Y eso iba a ser muy importante en el desarrollo del crecimiento de esa iglesia. Porque las personas que Pablo iba a dejar, porque generalmente el trabajo de Pablo era llegar a una ciudad, ir a una sinagoga. Cuando no había sinagoga, iba a los lugares más importantes concurridos por las personas. Dejaba personas encargadas de la administración de la iglesia. Y cuando había sinagogas y salían creyentes de la sinagoga, generalmente eran personas que conocían la ley. Y ese conocimiento de la ley, esa revelación de la ley acerca de Jesús como el Mesías, iba a ayudar e iba a beneficiar a esa iglesia que estaban haciendo en este momento. Entonces, ¿por qué se da el testimonio bíblico de una iglesia bíblica en la ciudad de Tesalónica?
Pablo tenía la encomienda de predicar, tenía un grupo de hermanos que trabajaban, colaboraban con él, y en eso ellos tenían un sentir de ir a Asia. Y el Espíritu Santo le ha prohibido a Pablo ir a Asia y los ha enviado a otro lugar. Entonces vamos a mirar este contexto de cómo nace esta iglesia, para ubicarnos entonces siguiendo las normas de interpretación. Hechos 16, vamos a leer solamente el verso, vamos a leerlo desde el 6 hasta el versículo 9. Hechos 16, versículo 9. Este hace parte del segundo viaje apostólico del apóstol, su segunda salida apostólica. Hechos 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿cierto? Entonces, cuando miramos el capítulo 17 de Hechos, vemos entonces cómo empieza el caminar del apóstol Pablo. Cuando miramos Hechos 17, vemos que Pablo pasó por 2 ciudades. Algún comentarista bíblico dice que el trabajo de Pablo, porque se le hizo un seguimiento a la obra de Pablo, generalmente no era quedarse en ciudades pequeñas, sino en ciudades grandes, porque él esperaba, dice este comentarista, que los hermanos de las asambleas que eran fundadas por el ministerio de Pablo, esos hermanos empezaron a trabajar en evangelización en los pueblos pequeños más cercanos. Entonces, esta fue la manera como la Escritura muestra que empieza Pablo a ser dirigido a esta ciudad, primero a la región de Macedonia, donde llega a la ciudad una de las ciudades más importantes, que era la ciudad de Tesalónica. Hermanos amados, entonces, ¿cuál es el contexto de esta epístola? Cuando nosotros miramos la primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, hay un tema particular y sobre todo en la primera, en cada uno de los capítulos vas a encontrar un aspecto que se repite siempre: la segunda venida de Jesucristo, la parusía. Y si pasamos al segundo capítulo de Tesalonicenses, también vas a encontrar que el tema primordial es la parusía de Jesucristo. Ahora, ¿qué buscaba el apóstol hablando y escribiendo a los hermanos en Tesalónica acerca de la venida de Jesucristo? Lo que buscaba el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, con esta epístola, estamos viendo el contexto, era que los tesalónicos, en espera de la venida del Señor, empezara eso a producir vidas santas y vidas piadosas. Eso estaba produciendo en el corazón de los tesalónicos que en procura de la venida pronta de Jesucristo, los tesalónicos empezaran a mirar al cielo y empezaran a vivir vidas acorde a su llamamiento, ¿cierto? Entonces, cuando miramos nosotros, vemos que ese es uno de los contextos más importantes de esta epístola. Que la venida del Señor impactara el corazón de los tesalónicos, que la venida del Señor y su encuentro con Jesucristo en las nubes y su encuentro con Jesús en el tribunal de Cristo produciera entonces en el corazón de los tesalónicos vidas santas, vidas que empezaran a apartarse del mal, vidas que empezaran a apartarse del pecado, vidas que empezaran a presentar una vida en santidad. ¿Por qué? Porque el contexto del mundo griego del siglo I era un mundo completamente pecaminoso, licencioso, ¿cierto? Así como en la ciudad de Corintios, era la misma manera en la ciudad de Tesalónicos, porque eran ciudades griegas. Ahora, vamos a mirar cómo comenzó la iglesia. Vamos a Hechos 17 y vamos a ver el versículo 1.
Hechos 17, versículo 1. Ya miramos entonces el 16, cómo un macedonio en una visión le dice a Pablo, ven, ayúdanos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar cómo empezó la iglesia en Tesalónica. Hechos 17, 1. Vamos a leerlo del 1 hasta el versículo 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Recuerda lo que acabamos de decir? Generalmente ellos era el proceder del apóstol y de cada uno de los apóstoles. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ese discutir en el griego no significa pelea, sino que le estaba demostrando a ellos a través de las escrituras que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Este es el contexto histórico en el cual nace la iglesia en Tesalónica. Nace con unos cuantos convertidos que creyeron a la predicación del evangelio en la sinagoga en Tesalónica. Judíos y personas gentiles que eran temerosas del Señor. Ahora, vamos a dividir rápidamente el contexto de la epístola. Del capítulo 1 al versículo 1 nos habla a nosotros del anterior ministerio de Pablo entre los gentiles. Del capítulo 2, ahí nos habla cómo los tesalonicenses a través de la predicación se volvieron de los ídolos a adorar al Dios verdadero. El segundo, del capítulo 2, 1 al versículo 22, nos muestra el anterior ministerio de Pablo en las vidas de los tesalónicos, mostrándole la transparencia de su ministerio, porque había algunas personas que estaban acusando falsamente al apóstol Pablo, y en estos versículos Pablo presenta una breve defensa de su ministerio y su apostolado. Del capítulo 2, 13 al 16 nos habla qué es lo que había producido el ministerio de Pablo en los tesalonicenses, ¿cierto? Que es precisamente lo que quiere el Espíritu Santo, que a través de los ministerios diferentes que ha levantado sobre la faz de la tierra se produzca un resultado, ¿cierto? Y el último aspecto viene del capítulo 3, 1 al 5, 17, que nos habla de todo el presente ministerio de la vida de los tesalonicenses. Entonces, hermanos, ya viendo un poco todo este contexto breve, muy breve, histórico, el contexto breve de la epístola, la razón por la cual se escribe la epístola, vamos entonces ya desde ese punto de vista a mirar al menos 3 versículos de la Biblia, y hoy quiero centrarme en 3 aspectos fundamentales que el apóstol Pablo los habla de la misma manera en otras epístolas, ¿cierto? Era algo que generalmente el Espíritu Santo producía en el corazón de la iglesia, ¿cierto? Y era algo que constantemente el apóstol estaba viendo como fruto de su trabajo. Cuando me refiero fruto de su trabajo, me estoy refiriendo al fruto del trabajo del Espíritu Santo en él, llevado al corazón de la iglesia. Entonces vamos a leer, vamos a hacer algunos comentarios del verso 1, 2 y 3. Empecemos leyendo el verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo.
Generalmente las cartas antiguas del tiempo de Pablo empezaba con la persona que escribía, seguía a quién iba dirigida la epístola y una breve salutación, que es generalmente con la que Pablo se refiere a las iglesias: gracia y paz, ¿cierto? Aquí nos empieza diciendo quiénes estaban con Pablo en el momento de escribir la epístola, y estas dos personas, Silvano y Timoteo, que es el mismo Silas, eran personas que la iglesia conocía, Silvano y Timoteo, porque habían trabajado con el apóstol Pablo. Incluso esta epístola también sale porque Pablo tuvo que salir muy rápidamente de la ciudad y envía a Timoteo para que se informe cómo está la iglesia. Y después de ese informe, Timoteo va donde Pablo y le dice: la iglesia está así, la iglesia está así, la iglesia está así. Y entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo y escribe también la epístola. Entonces tenemos acá a las personas que habían trabajado en medio de la asamblea: Pablo, Silvano y Timoteo. ¿A quién le escribe? A la iglesia de los tesalonicenses. Hermanos, todos hemos conocido la raíz griega de la palabra iglesia, eclesía, eclesis o kaleo, que significa llamar. La iglesia es producto de un trabajo divino. Para que alguien haga parte de la iglesia, debe tener el Espíritu Santo. Aquel que tiene el Espíritu Santo hace parte del cuerpo de Cristo, hace parte de la iglesia de Dios, ¿cierto? Pero para que una persona haga parte de la iglesia es porque Dios intervino, es una intervención divina. ¿Cómo? Enviando a su Hijo de los cielos a morir por los pecados de los hombres, y a través de la obra de Jesucristo los hombres iban a recibir la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Cómo entendemos eso nosotros? Pablo nos lo explica muy claramente en la epístola a los Gálatas. Nos dice que la bendición de Abraham era el recibimiento del Espíritu Santo en todo aquel que creyera en la obra de Jesucristo a través de la fe. Entonces la iglesia es un producto, una obra divina, ¿cierto? Para que una persona sea contada como iglesia es porque Dios hizo primeramente un proceso y esa persona pudiera ser depositaria del Espíritu Santo y pudiera ser contada como iglesia. Pablo dice en Romanos: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces la iglesia es un producto del trabajo de Dios, un trabajo divino, ¿cierto? Una iglesia que está ubicada ¿en qué ciudad? En la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad se le colocó ese nombre porque era el nombre de la hija del rey Filipo, medio hermana de Alejandro Magno. Se llamaba así, Tesalónica, la mujer, año 315 a.C. Hoy se llama Salónica, en la misma ubicación. Entonces Dios plantó una iglesia en una ciudad, ¿cierto? Y es muy importante lo que dice Pablo con esta preposición: a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Vemos entonces que la iglesia es un producto de la Trinidad. Es una intervención donde el Padre escoge desde la eternidad, ¿cierto? Donde el Hijo viene a redimir y donde el Espíritu Santo viene a aplicar la obra que ha sido hecha por el Señor Jesucristo en una elección del Padre. Entonces, hermano, es muy importante que entendamos en dónde está la iglesia. Sí, la iglesia está ubicada en la ciudad de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Pero la iglesia está primeramente en Dios. La iglesia primeramente está en Cristo, ¿cierto? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces la iglesia está fundada y sustentada en la propia Trinidad, ¿cierto? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces viene el saludo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Generalmente el manuscrito antiguo nos dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero
acá nos habla el apóstol Pablo un saludo que le envía a todas las iglesias. ¿Por qué Pablo siempre envía este saludo a todas las iglesias? Gracia y paz. Paz es una palabra en el griego que viene del hebreo shalom, paz, que era un saludo muy natural de los judíos. La gracia, hay muchas definiciones de la gracia, ¿cierto? Usted lee muy buenos libros, buenos comentarios y nos dan definiciones muy claras acerca de la gracia. La gracia es la bondad inmerecida de Dios hacia los hombres que no se lo merecen, ¿cierto? Pero también sabe qué es la gracia, hermano, cuando usted empieza a buscar la palabra gracia en la Biblia y siempre va a encontrar algo. La gracia es el amor de Dios en descenso. Quiere decir entonces que es el encuentro de Dios hacia el hombre en la condición en que el hombre está. Nosotros somos salvos por gracia, ¿cierto? O sea, Dios va al encuentro del hombre para salvarlo a través de su gracia, ¿cierto? Entonces la gracia es el amor en descenso buscando al hombre que estaba perdido. Es Dios haciendo algo por el hombre sin el hombre merecérselo, ¿cierto? Entonces todas las iglesias necesitamos entender la gracia del Señor y necesitamos vivir en su paz también, ¿cierto? La paz, cuando miramos la Biblia, tiene como dos aspectos en los cuales la paz va, ¿cierto? Jesús nos dejó una paz con Dios. ¿Cómo Jesús nos dejó una paz con Dios? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, o habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios mediante. O sea que el que logró la paz entre Dios y nosotros fue Jesucristo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la paz que Dios logró en la cruz, porque Dios y nosotros estábamos enemistados. Entonces Jesucristo logró unirnos a través de su obra. Esa es la paz que Él nos dejó. Pero también hay una paz que nosotros, esa es una paz en relación con Dios, pero también hay otra paz en relación con la experiencia de la paz. Mi paz os dejo. Entonces nosotros tenemos que aprender a poder vivir en la experiencia de la paz que Él nos dejó. Nos dejó paz con Dios, claro que sí. Estábamos enemistados con el Señor y nos dio paz con Él a través de su obra. Pero también debemos aprender a vivir en la esfera de la paz, ¿cierto? La paz que es propia de Él. Y Él nos explica muy claramente cómo es la paz que Él nos da, ¿cierto? Listo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a pasar al versículo 2. Aquí vamos a mirar nosotros, hermanos amados, en estos versículos 2 y 3, y sobre todo en el 3, vamos a mirar 3 virtudes cristianas que se deben hallar constantemente en una iglesia que va en pos de la madurez. La iglesia en Tesalónica, en el momento que Pablo le escribe, era una iglesia muy nueva. Esta iglesia no tenía más de 1 año, pero a pesar de ser una iglesia muy naciente, en esta iglesia se estaban hallando rasgos y características propias del Señor Jesucristo. Era una iglesia que estaba yendo en pos de la madurez. Y en esta iglesia se estaban encontrando aspectos que el apóstol Pablo las pone como ejemplo. Que las iglesias de la región estaban mirándola y estaban viendo cómo estaban progresando, y esas iglesias de la región estaban aprendiendo de ellas, ¿sí? Muy importante este aspecto. Y entonces, ahora conociendo el contexto de la epístola, estamos entendiendo por qué. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban esperando la venida de Jesucristo. Y quería que en ese proceso Dios los hallara limpios, Dios los hallara santos, Dios los hallara puros, ¿cierto? Entonces eso hizo, con la ayuda del Espíritu Santo, que empezaran a producirse estos resultados tan maravillosos en esta asamblea, en esta comunidad de creyentes como era la iglesia en Tesalónica. 2. Mire cómo empieza diciendo Pablo. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria
de vosotros en nuestras oraciones. Mire por lo que oraba Pablo, acordándonos sin cesar delante de Dios nuestro Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este lenguaje era propio de Pablo hacia una iglesia en la cual se encontraban estas características. Por ejemplo, si retrocede la página en Colosenses 1, versículo 3. Colosenses 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada o se está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuevamente, estos tres ingredientes: fe, amor y esperanza. Ustedes recuerdan en 1 Corintios 13:13 lo que dice: aún permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos, el amor. ¿Verdad que sí? Entonces mira que estos tres aspectos, rasgos y características o virtudes cristianas se encontraban en las asambleas que iban madurando, hermano. Y a pesar de la edad de los tesalonicenses, amados hermanos, esto nos muestra que hay veces no necesitamos de 20 años para ser cristianos que empiecen a madurar. Porque los tesalónicos nos mostraron que en muy poco tiempo, si ellos entraban en una relación de comunión con el Señor, siendo obedientes a la palabra, porque aquí vamos a ver que uno de los aspectos importantes para esto es la palabra, se iba a lograr una madurez, una vida santa, una vida piadosa, una vida apartada del mal. Volvamos a Tesalonicenses, entonces vamos al verso 2. Vamos a introducirnos un poco en un primer aspecto, Dios mediante. En la próxima reunión continuaremos con los dos aspectos restantes. Damos siempre gracias a vosotros, a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea que había un ejercicio constante en la vida de los apóstoles. ¿Cuál? La oración sin cesar por las iglesias en las cuales estaban trabajando, ¿cierto? Mire, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de uno. ¿De qué se acordaban? La obra de vuestra fe. Lo primero, la obra de nuestra fe. Si queremos ver que hay una vida cristiana auténtica, esta vida cristiana se va a caracterizar por la obra de la fe, por el trabajo del amor y por la constancia en la esperanza, como dice el versículo 3, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a mirar estos tres aspectos muy importantes para la iglesia. Vamos a mirar el primero, la obra de vuestra fe. Alguien pensaría, ¿la fe debe tener obras? ¿Cierto? Porque generalmente decimos que nosotros somos salvos por fe, sin obras, ¿sí? Y eso es lo que dice la Biblia. Nosotros somos salvos por fe, sin obra. Pero, amados hermanos, somos salvos para obras. Somos salvos por la fe para obras, ¿cierto? Cuando nosotros miramos en las Escrituras, vemos que las obras son el fruto de la fe. Una persona, una asamblea, tiene obras como fruto de la fe. Y si la asamblea y los cristianos no tienen obras, quiere decir que hay un problema con la fe. ¿Qué pasa con esa fe? Es una fe que está muerta en sí misma. Leámoslo como lo dice Santiago. Vamos a Santiago Jacobo, capítulo 1, verso, ya le voy a decir, hermanos. No, capítulo 2. Vamos a leer el verso 17. Jacobo Santiago capítulo 2, vamos a leer el verso 17. La fe precede a las obras. Somos salvos por la fe, pero la fe tiene una evidencia en las
obras. Basta con que leamos Hebreos capítulo 11. Voy a decirlo muy rápidamente. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es eso? Una fe viva, una fe que obra. Y aunque no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, somos salvos por la fe para obras, hermanos. Las obras muestran que la fe no es estéril, que no es una fe mental, que no es una fe intelectual, que no es una fe inoperante. La fe que tiene obras nos muestra que ese es el fruto precisamente de la fe, las obras. Si esa fe, y si en esa fe, amados hermanos, si en esa fe están ausentes las obras, quiere decir entonces que es una fe que está muerta en sí misma. Jacobo Santiago 2:17. Solo quiero leer este versículo. Así también, la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí misma. ¿Cómo manifestaron los tesalonicenses la obra de la fe? Si sigue leyendo unos versos más adelante, Pablo va a explicar estos tres aspectos. Una de las maneras que ellos evidenciaron que tenían fe con obras, o sea, que tenían fe y se vencían por las obras, es cuando se apartaron de servir a los ídolos y empezaron a servir al Dios vivo, ¿cierto? Entonces, una característica de una iglesia que va en pos de la madurez, que va en pos de la santidad, que va en pos de la experiencia de Jesucristo, es que tiene obras, hermanos. Mire la vida de Pablo. Mire la vida de la iglesia en Filadelfia. ¿Sí? Porque en la próxima reunión vamos a mirar otro tipo de obras. Entonces, la fe que es viva en sí misma va a dar un fruto. No va a ser estéril, no va a ser inoperante, va a ser palpable, va a ser visible, ¿cierto? Miremoslo como lo dice también ahí mismo en Hebreos 11:32. La fe en Jesucristo producía obras. Y eso es lo que estaba haciendo la iglesia en Tesalonicenses. Una de las obras que estaba haciendo la iglesia en Tesalonicense es que estaba llevando el evangelio a toda la región de Macedonia y Acaya. Estaban entendiendo el amor de Dios para con los perdidos y estaban obrando, amados hermanos. Entonces, los rasgos y características y virtudes cristianas en pos de una iglesia que va a la madurez es la evidencia, sus obras, ¿cierto? Hebreos 11, vamos a leerlo el versículo 32. ¿Y qué más digo? Ya empezó a hablar de muchos hermanos de la antigüedad que ejercieron obras a través de la fe, como lo fue Enoc, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés. Usted puede leer todo el capítulo 11. Entonces, cuando él termina de nombrarlos por nombre, llega al capítulo 11:32 y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y mire lo que hicieron. Que por fe, ¿qué hicieron? Okay. La fe de estos hombres era una fe que tenía frutos. No era una fe inoperante, amados hermanos. Entonces la iglesia en Tesalónica se caracterizó porque tenía obras de fe. Y Pablo alaba a través del Espíritu Santo a esa iglesia y siempre se acordaba de la obra de ellos, de la obra de su fe, que su fe le iba a dar como fruto ciertas obras que la caracterizaban a ella. Y Pablo coloca a esta iglesia como ejemplo para que nosotros sigamos el mismo camino, estas mismas pisadas, ¿cierto? Dice que por fe conquistaron reinos. ¿Por qué conquistaron reinos? Por fe. O sea, una fe operante. Por fe, ¿qué más hicieron? Justicia. Por fe alcanzaron promesas. Por fe taparon boca de leones.
por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de la espada, por fe sacaron fuerzas de la debilidad, por fe se hicieron fuertes en la batalla, por fe pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, ¿cierto? Entonces, una fe que es viva tiene un fruto, tiene una manifestación, tiene una manera de ser evidenciada, ¿cierto? Y en este caso es que va a tener obras, ¿cierto? Ahora, estas obras, amados hermanos, debemos también ser conscientes de que son obras que han sido producidas, son producto de la comunión íntima de la iglesia con el Señor, de la dirección de la cabeza hacia el cuerpo. Yo recuerdo hace muchos años que yo iba en un bus en la ciudad donde vivía, en Barranquilla, hace como 15 años, y entonces se montó un hermano a evangelizar. Yo estaba en la parte de atrás y se montó por atrás, y el hombre se montó, y entonces casualmente llegó donde yo estaba sentado, pero el hombre estaba muy agitado, no había paz, no había tranquilidad en su corazón. Y vengo a hacer la obra de Dios, pero venía a hacer la obra de Dios desde las fuerzas naturales del hombre, como porque debe hacerlo, como no nacido del corazón. Y entonces uno empieza a evidenciar cuando las obras también son producto del Espíritu Santo. Porque cuando vamos a mirar en la próxima reunión, hay también algunas obras que no llevan el sello del Espíritu Santo, ¿sí? En este hombre yo no encontraba el fruto del Espíritu Santo para hacer esa obra que se debe hacer. Porque la evangelización se debe hacer, se debe evangelizar. Dios no va a descender del trono, por decirlo así, para evangelizar a cada uno de los hombres sobre la faz de la tierra. El Señor nos lo dijo muy claro a través de Juan. Cuando venga el Espíritu Santo, Él iba a hacer un trabajo. Convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, mundo, usted está en pecado. Si no se arrepiente de su pecado, va a haber un juicio para ustedes. Pero si usted, mundo, se arrepiente de su pecado, va a haber una justicia en Cristo Jesús para ustedes. ¿A través de quién el Espíritu Santo iba a hacer ese trabajo? A través de la iglesia. O sea que una de las obras de la iglesia es la evangelización. Y a través de esa obra se arrancan personas de las garras del infierno para trasladarlas al reino de su Hijo amado. Y a través de esa obra el reino de Dios en una ciudad se va extendiendo. Y a través de esa obra la luz va alcanzando y afectando a muchas más personas, hermano. ¿Se me entiendes? Pablo lo sabía. Por eso Pablo, cuando llegaba a cada iglesia, a cada ciudad, ¿qué era lo primero que hacía? Evangelizar. Era lo primero que el apóstol Pablo hacía. Porque para que haya iglesia deben haber personas con naturaleza nueva. Para eso hay que predicarles, para ponerles el fundamento que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, los tesalonicenses tenían obras de fe, amados hermanos, ¿sí? Ahora, vamos a mirar qué dice Pablo, cómo lo dice en Efesios capítulo 2. Hermanos, y uno de los aspectos también que José Martínez decía en su libro Hermenéutica que se deben tener en cuenta para la interpretación del texto era los pasajes paralelos, ¿cierto? La Biblia tiene textos complementarios que son también importantes en el momento de la interpretación. Entonces, miramos que acá hay unas obras, pero vamos a mirar cómo Pablo se refiere a estas obras. Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados, y preste atención, en Cristo Jesús. Aquí entonces nos está hablando, nos está vinculando esta hechura con la obra de Jesucristo. Entonces aquí estamos hablando de la iglesia, del nuevo hombre. Entonces fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Esta es la misma palabra griega, ergón, que se utiliza en la que acabamos de leer. Obras de fe, ergón pistis. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros, como somos una nueva creación, fuimos creados
para que expresáramos unas ciertas obras que son propias de un nuevo nacido, para que expresáramos obras que son propias de la nueva creación. Una persona que anda en una vida nueva tiene una expresión de vida, y eso se va a conocer por las obras en las cuales ella va a manifestar. Entonces, fuimos creados en Cristo, la iglesia, para buenas obras, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano, antes de nosotros ser creados, ¿para qué? Anduviésemos, ¿quién? En ellas. Presta atención, hermanos. Estas buenas obras se van percibiendo, se van conociendo a medida que el cristiano, cada uno de los creyentes, vamos conociendo la voluntad de Dios. A medida que el cristiano va conociendo la voluntad de Dios en una comunión íntima con Él, sabe en qué obras debe participar y sabe cuáles son las obras que el Espíritu Santo lo está dirigiendo a que haga, ¿cierto? Son obras que Dios preparó de antemano para que cada uno de los creyentes pudiésemos percibirlas a través de la comunión con Él, y cuando las conozcamos, entonces nos vamos a introducir con ellas. Y esas son las obras que dan fruto. Esas son las obras que dan fruto delante de nuestro Señor. ¿Recuerda lo que dice 2 Corintios 5:10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, o sea, estemos delante del juez, para que cada uno reciba conforme a lo que hizo estando en el cuerpo, ¿cierto? Sea bueno, sea malo. Y Jesucristo lo dice así en Apocalipsis: vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea. Entonces, hermano, la iglesia sí tiene obras. ¿Por qué tiene obras? Porque tiene fe. Y la fe viva produce obras. ¿Cierto que sí? Entonces, por eso es lo que habla Santiago Jacobo en el capítulo 2, hablando de la fe que es muerta en sí misma, es estéril, no produce fruto. Y hablando de la fe que tiene obras. Y coloca un ejemplo. Bueno, si vemos a un hermano que tiene necesidad de sustento diario y usted le dice, bueno, váyase en paz, ¿cómo va a manifestarse una fe viva que no obra? ¿Cierto? Ahora, vamos a poner un ejemplo, terminando ya, amados hermanos, en Lucas capítulo 5. Somos salvos para buenas obras, obras conforme a la voluntad de Dios. Entonces Pablo oraba al Señor acordándose de las obras que manifestaban los tesalonicenses, obras de fe, obras por fe, obras fruto de la fe, ¿cierto? Después miraremos entonces el trabajo del amor y la constancia en la esperanza. Lucas 5, vamos a leer desde el verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos... ¿Qué? Ok. Mas en tu palabra echaré la red, amados hermanos. Vemos entonces con este texto muy importante, nosotros como creyentes, vemos que la fe consiste en actuar conforme a la palabra de Dios, amados hermanos. Que nosotros debemos actuar en fe y obrar en fe conforme a la dirección del Espíritu Santo, a través de su palabra. Bueno, Señor, yo no he pescado nada,
en toda la noche, hemos tirado la red, somos buenos pescadores, llevamos muchos años pescando, sabemos qué días se pueden pescar, qué días no se pueden pescar, en qué lado se pueden pescar y en qué lado no se pueden pescar. Pero en tu palabra, porque tú lo has dicho, en tu palabra, Señor, voy a echar la red. Vemos nosotros entonces esta fe que está basada en lo que Dios dice, no en lo que Dios no dice, hermano. Ese es el sustento de nuestra fe, en lo que Dios dice. ¿Por qué creemos nosotros que fueron creados los cielos y la tierra? Por fe. Creemos por fe que Dios ha dado testimonio de que Él nos dijo que creó los cielos y la tierra. Entonces nuestra fe también tiene un sustento, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces, por la palabra de Dios, los tesalonicenses, amados hermanos, lo vamos a mirar en la otra reunión, por la palabra de Dios, los tesalonicenses, ejerciendo fe en ella, empezaron a madurar muy prontamente, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera de cada asamblea? El Espíritu Santo trabaja para producir asambleas maduras. Asambleas que den testimonio fielmente de Él. Asambleas que tengan obras de fe, trabajo de amor y que tengan una constancia en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En la esperanza de la venida de Jesucristo. Y a causa de esa esperanza, eso llevó en parte por el Espíritu Santo la transformación de la vida de los tesalonicenses, amados hermanos, ¿cierto? Y aunque nosotros sabemos que Pablo aclaró en segunda de Tesalonicenses que la venida de Cristo no vendría sin que se manifestara el hombre de pecado, ¿cierto? Ya eso nos da una pauta muy clara. Eso no quiere decir que nosotros debemos descuidar nuestras vidas cristianas, de ninguna manera. Antes, cuanto más vemos que se acerca ese día, más apartados, más santidad, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo, amados hermanos, también pueda, que nosotros podamos abrir el corazón para que el Espíritu Santo pueda producir esto que estaba produciendo en estas iglesias nacientes, hermano. Eran iglesias muy nuevas, hermano. Y en ellas Pablo ya estaba encontrando, y en estos primeros 10 versículos estaba recordando lo que había hallado en la iglesia en Tesalónica. Había hallado obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza, hermanos. Amén, hermanos. Entonces vamos a detenernos por ahora. Para Dios mediante, en la próxima reunión, vamos a ver estos dos aspectos que también son muy importantes, hermano, que nos van a servir mucho en nuestra vida cristiana, hermano. Amén. Vamos entonces a parar y vamos a orar al Señor.